4:11. Voy a leer de la versión Reina Valera 1960. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la verdad. Vamos a leer todo el versículo 5. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, estamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, muy concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por Dios, te damos gracias en esta mañana, te damos gracias por todo lo que nos das, te damos gracias por nuestra vida, por esta lluvia que, que nos sirve, Señor, el agua es fuente de vida. Te damos gracias absolutamente todo, te damos gracias, Señor, inclusive porque nos has enseñado que a través de ella, Señor, tienes perfecciones y cumples tu propósito. Ponemos delante de tu palabra, te pedimos, Señor, que el día de hoy hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Ayude, Señor, a que podamos recibir esta palabra conforme a tu voluntad y podamos aplicarla. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a que se pongan de pie. Perdón, a que se sienten, se prenden de pie, pues ya, más de pie. No tengan así. Bueno, hermanos, entonces, todos sabemos que hemos venido estudiando el Evangelio de Juan, que lo estamos estudiando de manera expositiva. Pero también recuerden que una vez al mes tenemos una predicación temática. Que hace un mes iniciamos abordando el tema de la familia. No es un secreto que, inclusive para el mundo, la familia es considerada como el núcleo fundamental de la sociedad. Y para nosotros los cristianos también es importantísimo porque es el diseño de Dios, ¿cierto? Es un diseño de Dios. Dios constituyó al matrimonio entre hombre y mujer. Y él mismo compara su relación con la iglesia, con la relación de un marido y esposa. Entonces, es importante para nosotros abordar temas de familia y además porque sabemos que en las relaciones familiares siempre hay dificultad, siempre hay inconvenientes. Es un grupo, es una que lo ataca grandemente y que si nosotros no somos conscientes del peligro que corremos, pues hacemos que haya división en esa célula fundamental que Dios tiene en Iglesia. Entonces, cuando el pastor organiza, los hermanos organizan hacemos la planeación del mes, no sé qué me correspondía la predicación el día de hoy, y le comenté a mi esposa en la casa, como 3 domingos o un mes, bueno, me corresponde predicar sobre la familia, qué tema abordar. Y Dios siempre utiliza herramientas, las pone, y ella dijo, ¿y por qué no predicas sobre la comunicación? Sobre la comunicación. Mira cuántos problemas tenemos en casa por problemas de comunicación, con los hijos, entre nosotros. ¿Sí? Y entonces no pienso, yo para hablar de comunicación, la que ha tenido dificultad para expresar las cosas, para
decirlas, que quizás en la vida se ha dado cuenta con golpes que cuando uno tiene un problema y no lo aborda, lo posterga, ese problema se va haciendo más grande. Entonces ya, para la comunicación. Pero claro, la necesidad que tenemos en nuestro hogar y es la necesidad que tenemos muchos en nuestros hogares. Entonces, no le dice y por la misericordia de Dios, aquí les voy a hablar sobre el tema. Espero que, como oraba mi hermano Fred, he sido muy hablado por parte de Dios, espero que de igual forma toda la iglesia lo sea y que el día de hoy nos demos una buena enseñanza en la palabra. Entonces, sí, por favor, ponga la bien. Es más como estilo conferencia, porque no se vale para aquí. Vean como el bosquejo, como la organización. Si alcanza a ver la letra, está muy pequeñita. Word. Entonces, la comunicación de los cristianos en el hogar. ¿Cómo es la comunicación de los cristianos en el hogar? Y ahí unas divisiones, una pequeña introducción. Vamos a ver qué es comunicar con amor y verdad. A ver cómo es la comunicación en matrimonio, se respetan, cómo debe ser la comunicación entre padres e hijos. Vamos a ver cómo, cómo el poder de nuestras palabras o la lengua como instrumento de vida. Y las palabras tienen mucho poder y causan un efecto impresionante. Y en nosotros mismos. Vamos a ver también el fruto del Espíritu Santo en la comunicación. Y ya al final vamos a ver una conclusión, que es la conclusión a la que nos lleva a todos los hermanos. Cristo es nuestro mayor ejemplo y nuestro ejemplo de cristiano. Entonces empezamos una breve introducción, ¿cierto? A manera de pregunta, ¿por qué es importante la comunicación familiar? ¿Por qué será importante la comunicación? Bueno, no es un misterio que vivimos una época en la cual la tecnología supuestamente nos facilita la comunicación con los demás, pero vivimos bajo un mismo techo y nos hablamos menos que hace muchos años. ¿Sí? Eh, Pasamos más tiempo al frente de una pantalla o en el celular que con nuestros seres queridos. Y a pesar de que ya tenemos la posibilidad de hablar con una persona al otro lado del mundo en tiempo real, cada vez dedicamos menos tiempo para hablar personalmente con nuestros seres queridos. Entonces, estamos viviendo una época en la cual hay una desconexión a nivel familiar que cada vez tiende a crecer más. La Biblia nos enseña que la comunicación es una herramienta poderosa, poderosa, y que uno con la comunicación, con la lengua, con la palabra puede construir, pues también puede destruir. ¿Sí? Nosotros como familias cristianas, como creyentes, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Cierto? Y ese en todo incluye la manera en la que hablamos, la manera en que escuchamos, la manera en que interactuamos con el otro, especialmente hoy, no hablemos con nuestros familiares. Bueno, hay un fundamento importantísimo en la comunicación cristiana, y es este. El cristiano está llamado a hablar con la verdad. Nosotros no podemos hablar con la mentira, tenemos que hablar con la verdad. Pero esa verdad tiene que estar acompañada de amor. Es las dos cosas. Tenemos que decir la verdad, porque no estamos para mentir ni para ocultar la verdad. ¿Cierto? Una verdad a medias es una mentira. O omitir la verdad cuando hay que decirla, pues es algo similar a mentir. Pero el hecho de que tengamos que decir una verdad
No quiere decir que debamos ser crueles, ¿cierto? O señaladores, no. La verdad debe estar acompañada de amor. Y ese ejemplo lo vemos a través de la palabra y lo vemos en la vida de Jesucristo. Entonces, la primera división, comunicar con verdad y amor. Comunicar con verdad y amor, comunicar con amor y verdad. Los invito a que nos ubiquemos en el libro de Efesios, ahí estábamos, capítulo 4. Hermano Mario, si quiere, igual, por favor, voy a estar citando, vamos a mirar en cada edición, vamos a mirar dos, tres, hasta cuatro versículos. ¿Listo? Entonces, ahí en el capítulo 4, un énfasis en el versículo 29. Versículo 29. Yo voy a leer rápidamente desde el 18. Dice, en el capítulo 4 se está refiriendo al nuevo hombre, a la nueva criatura en Cristo. Y dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contestéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué debe salir de nuestra boca? Ahí lo dice. Todo lo que sea necesario para edificar y para dar gracias a los oyentes. Yo sé que si nos examinamos todos, sabemos cuánto vayamos de eso. Yo siempre hablo para construir. Yo no critico a los demás. Somos especialistas en señalar. A veces pasamos hasta a juzgar y sabemos que el juicio es de Dios. Entonces miren a lo que estamos llamados. Estamos llamados a usar la boca para bendecir, para instruir, para edificar, ¿sí? No para, no para lo contrario. Entonces, Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo. Aquí también se habla acerca de la palabra. El énfasis versículo 1, pero voy a leer los primeros 7 versículos. Dice, voy a esperar que yo que tengo un cambio, voy a esperar para que me acompañen en la lectura. Proverbios capítulo 15. Dice Proverbios, Antiguo Testamento, es el libro de Salmos. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. ¿Sí? Los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.
El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los niños. Entonces, desde que el énfasis principal, versículo 1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el fuego. La forma en que nosotros hablemos o en que contestemos al otro determina cómo se desarrolla una conversación y cómo se determina también la relación entre nosotros. Si usted está conduciendo y pasa el otro y le dice, estoy mal, si usted le responde de una misma manera, pues en ese tono se va a continuar la conversación o la disputa. Si usted cae o si usted pide perdón, perdón, me equivoqué, usted ya desarmó al otro. Porque ya el de que usted no está, no lo hizo ni con intención de maltratarlo, si fue un error suyo, ¿sí? O si de pronto fue él quien cometió la imprudencia y está buscando pelea, contienda, pues ante una respuesta mesurada, ante unas disculpas, de que con uno no es. ¿Sí? Y eso aplica en todo, puse el ejemplo, pero en todo tipo de discusión, de conversación, ¿cierto? Si yo respondo con una palabra amable, ya estoy dirigiendo la conversación en un sentido. Si yo respondo con un grito, si yo atiendo con regaños, entonces, ¿qué espera uno del otro? La palabra suave, ¿cierto? Quita la ira, quita el enojo. Pero lo contrario, la palabra áspera causa la ira, causa el enojo. Entonces ahí vemos ese principio maravilloso con la palabra. La comunicación cristiana no es solo decir lo correcto, sino decirlo de la manera correcta. ¿Cierto? No es solo decir lo correcto, es también decirlo de la manera correcta. Y algunas personas se mofan, o nos mofamos en algún momento de decir que somos muy honestos. No, yo soy muy honesto, es que yo siempre digo la verdad. Es que yo no me le guardo la verdad a nadie. Es que yo le digo lo que le tengo que decir. ¿Cierto? Entonces se mofan de eso. Pero ya lo mismo. Si no hay amor en esas palabras, lo que hay es crueldad. Lo que hay es crueldad. Esa cita la encontré desde un pastor de una iglesia bautista en Estados Unidos. Él se llama, pues, las iniciales H.B. Charles Jr., un pastor bautista. Y él, en un título que leí, solamente leí el título, de una predicación, escribía así, dice, la verdad sin amor es crueldad, el amor sin verdad es hipocresía. La verdad sin amor es crueldad. Y esto lo encuentra, mucha gente lo dice, en el mundo lo dice, ¿cierto? La verdad es crueldad cuando carece de empatía. Usted dice, como le digo, la verdad solo por decirla. Si usted dice la verdad sin la intención de construir, si usted dice la verdad sin amor, lo que está haciendo es maltratando, está siendo cruel. ¿Sí? Ahora, lo contrario es que si usted por tener mucha empatía, por simpatizar con el otro, no le habla la verdad, pues ya entonces eso es hipocresía y sobre todo en nosotros los creyentes. Nosotros no podemos por quedar bien con el otro, decirle una mentira, ¿cierto? No, tenemos que hablar con verdad, pero esa verdad tiene que estar acompañada de amor. El lenguaje áspero rompe puentes, la verdad dicha con amor restaura corazón. La verdad dicha con amor restaura corazón. Entonces la primera división habla de ese principio básico, fundamental que tenemos nosotros en nuestra comunicación. Debemos hablar la verdad con amor. Entonces, como aplicación, en casa, ¿qué debemos hacer? A la luz de lo que hemos leído y lo que hemos dicho, pues en casa debemos hablar
Bien, debemos evitar los gritos, debemos evitar el sarcasmo, debemos evitar el menosprecio, debemos cultivar palabras que edifiquen, que construyan, que reafirmen. ¿Sí? Cuando usted va a una cita médica, usted espera que el médico sea claro, preciso y atienda la enfermedad que usted tiene. Pero también usted espera de él que tenga compasión, que tenga amor. Porque usted va donde un médico que le hace mala cara, ¿cierto? Que revisándolo lo aprieta fuerte, o le dice para qué no se cuidó, usted no se va a sentir bien. Se necesitan de las dos cosas. Usted necesita claridad, conocimiento de parte del otro, ¿cierto? En este caso, que le hablen con la verdad, que atiendan su necesidad, pero usted necesita amor, ternura, compasión. Esas dos cosas son necesarias en la comunicación. Paso a un segundo punto, que es la comunicación en el matrimonio. Ahí la división puse esposos que se escuchan y respetan. Comunicación en el matrimonio. Libro de Efesios, capítulo 5, 21 al 33. Como esto es algo largo, lo voy a leer un poco rápido y lo voy a leer todo, porque en este texto hay un principio, o hay principios, varios principios que rigen la relación entre esposos. Entonces, voy a leerlo todo. Efesios 5, 21 al 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Todos estos principios que vemos acá hacen parte de la relación entre el hombre y la mujer y hacen parte de la comunicación. La comunicación tiene que estar fundamentada en el amor y vemos cómo Jesucristo aquí se presenta como el marido de la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Nosotros los esposos debemos buscar la santidad de nuestros esposos, nuestra propia santidad, la santidad de ellos. Y debemos buscar que ellas delante de Dios sean presentadas también como santas y que esto sea para la gloria de Dios. ¿Sí? Eh, habla de el respeto mutuo, habla del respeto mutuo. Eh, no puede ser no, o sea, a veces pensamos o estamos en una cultura machista o comparamos o pensamos que el rol de uno es más importante que el otro. Ya hemos visto, hemos estudiado
¿sí? En Cristo, que ambos somos hechos a imagen de Dios, ¿sí? Y ambos debemos reflejar el carácter de Cristo. No puede ser que porque en un hogar el esposo sea quien provea, se limite a dar órdenes o instrucciones o regalos a la esposa y a no atenderla o a no escucharla. No, la comunicación tiene que ser permanente, tiene que ser fluida, tiene que buscar el crecimiento de ambos. Y además, si son un matrimonio y tienen hijos, tienen que reflejar a Cristo para poder ser ejemplo para los hijos y para los demás, poder servir de testimonio. ¿Sí? Entonces, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Sí? La mujer respete al marido. El hombre ame a su mujer, cuídela, guárdela. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Entonces, vive con ellas sabiamente, darles honor, tenlas como vaso frágil. Y recuerda, ellas, al igual que tú, son coherederas del reino, son coherederas de ese regalo que ha sido dado por gracia por parte de Dios. Y si no estás bien con tu esposa, vuestras oraciones no van a ser atendidas, porque hay estorbo ahí, ¿cierto? Porque cuando nos presentamos delante de Dios a orar y a pedirle a Él, nosotros tenemos que estar en paz. Tenemos que estar en paz con nuestros hermanos. Y si no estamos en paz con nuestros esposos, ¿cómo van a ser atendidas nuestras oraciones? Entonces, es un principio que lo encontramos en múltiples ocasiones. Acá, a veces, cuando hemos venido a presentar la ofrenda, nos leí un texto maravilloso que nos muestra. Tu hermano tiene algo contra ti. Antes de dejar la ofrenda, ve y ponte a paz con tu hermano. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que tu ofrenda sea recibida, ¿cierto? De la forma adecuada por el Señor, porque es que a Dios no le hace falta lo que nosotros ofendemos. Él quiere que nosotros ofendemos, pero lo que quiere de nosotros es un corazón, un corazón que se encuentre en paz con el hermano. ¿Sí? Entonces, es un principio que encontramos. En estos dos textos vemos que, sobre todo en los Efesios, vemos que el matrimonio es un reflejo de Cristo y la iglesia. Es un reflejo de Cristo y la iglesia. Y la comunicación entre esposos debe ser de respeto mutuo. Ambos deben respetar. Ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que él. Todos somos seres imperfectos, que cometemos errores, que nos equivocamos, pero que tenemos que ser capaces de escucharnos, de pedirnos perdón, de ponernos a paz, para estar bien con nuestro Dios, para estar bien con nosotros mismos. El esposo debe escuchar con comprensión, la esposa debe expresarse con sabiduría. Ambos deben ser comprensivos del uno al otro. Ambos deben buscar la sabiduría que proviene de Dios, que proviene de la palabra. Y hay una base en el texto muy importante, y es el amor sacrificial. Mire que se presenta a Cristo como, como
en la comparación del esposo y la iglesia a la esposa. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Entregó su vida por ella, dio un sacrificio por ella. El amor nuestro es un amor sacrificial. Y la sujeción de la que habla allí la carta de la esposa a su marido es una sujeción voluntaria y es en sabiduría. No es que la mujer está subyugada a lo que el hombre diga. Y si el hombre toma una mala decisión, la mujer también tiene que seguir la mala decisión. O si el hombre da una instrucción que vaya en contra de la palabra, en contra de la voluntad de Dios, entonces la mujer debe simplemente aceptarlo. No, él debe estar sujeta al marido, como la iglesia debe estar sujeta a Cristo, ¿cierto? Y Cristo se entregó por la iglesia. El marido debe entregarse por su esposa, debe entregarse por su familia. De igual manera, la esposa, ¿a cuántas cosas debe renunciar para también estar sujeta al marido y atender a sus hijos? Entonces, esa relación está basada en un amor sacrificial, en una sujeción voluntaria, no en una imposición, ni tampoco en una competencia. El matrimonio no es una competencia de quién tiene más la razón, de quién sabe más, de quién tiene más poder, no. Es una compañía, es, es bueno, una pareja, es una institución encargada de dirigir, de instruir al resto de la familia, de hacer crecer. Yo creo que cuando uno se casa con una persona, uno se casa pensando en que ambos van a construir familia, en que ambos van a ser mejores personas, en que ambos van a crecer en su relación con Cristo. Porque si uno se casa con una persona pensando en que su relación con Cristo no va a crecer, sino que va a mejorar, entonces ya por eso no es un matrimonio cristiano. Y ahí el riesgo de cuando un creyente está o busca un yugo desigual. ¿Por qué oramos? Porque para nuestros hijos, para nuestras hijas, venga un creyente. Porque sabemos que si ambos tienen un mismo ideal y un objetivo común, pues van a construir algo que va a servir para alabar a Dios, para glorificar a Dios, ¿cierto? Para contribuir a que el Evangelio sea extendido. Aplicaciones del matrimonio. Definitivamente, practicar la escucha activa. Practicar la escucha activa. Orar, hablar en momentos difíciles. ¿Sí? Hay un principio que no siempre aplicamos, pero que sí lo deberíamos aplicar. No te vayas, no te acuestes, no dejes que pase la noche y estás enojado por estás dando rabia. Entonces, hablar en los momentos difíciles, escucharse el uno al otro, orar, pedir sabiduría de lo alto. Vamos a otra división que es la comunicación entre padres e hijos. Comunicación entre padres e hijos. Entonces, padres que edifican y no exasperan. Hijos que obedecen y también buscan comunicación para hablar. Efesios capítulo 6. Invito a que nos dediquemos allí, leamos los primeros 4 versículos. Efesios capítulo 6. Estoy seguro que los niños, y bueno, también los adolescentes que pasaron por el ministerio infantil, muchas veces pasaron por este texto, ¿o no? Con toda seguridad las maestras muchas veces usaron este texto y acá en la iglesia también lo hemos visto. Efesios 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Con toda seguridad que en este mundo, una persona en este mundo, no va a haber una persona, bueno, quizás sí, pero en la mayoría de los casos no van a haber personas en el mundo que quieran más el bienestar de alguien más que sus padres. Un papá, una mamá siempre va a querer lo mejor para ti y siempre va a estar dispuesto a renunciar a cosas con tal de que su hijo esté bien y que su hijo tenga lo mejor. Entonces, la palabra aquí nos dice que estamos llamados a obedecer, como hijos, llamados a obedecer a nuestros padres. Y que hay una promesa maravillosa para ellos. ¿Cierto? También nos dice ahí, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Guiarlos en disciplina, sí. Un hijo necesita corrección. Claro, claro que necesita corrección. Pero que esa corrección sea en el Señor. Como es ahora, que esa corrección sea con amor, buscando edificar. Buscando edificar. ¿Sí? El castigo no puede ser el fin. El castigo puede ser un instrumento. Pero la finalidad como tal no es el castigo. ¿Cuál es la finalidad? Es como cuando la restauración, es como cuando en la iglesia se lleva a cabo un proceso de disciplina. La finalidad del proceso de disciplina es el castigo. La palabra es clara, ¿cierto? Es la edificación, es la restauración de aquel hermano que está pecando, ¿cierto? Es un principio claro que encontramos en la palabra. Colosenses 3, 20 y 21. Colosenses 3, 20 y 21. Aquí encontramos ya que hace lo mismo que acabo de leer en Efesios. Filipenses 3, 20, dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. No exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Padres, debemos pedirle sabiduría a Dios para poder corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Lo que necesitamos es motivarles a que amen al Señor, a que obedezcan al Señor, ¿sí? Por medio de la obediencia a nosotros. Pero entonces nosotros tenemos que dar instrucciones claras, en amor y basados en la palabra. Hijos, obedecen a sus padres, obedezcan a ellos. Ellos tienen que dar cuenta, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por la crianza y por la enseñanza a ustedes. Para que los papás tengan sabiduría y ustedes puedan aprender de cuantas cosas les puedan enseñar a ellos en la palabra, en la obediencia. Hermano, los hijos necesitan guía, orientación, no gritos. Necesitan corrección, no humillación. Mi regaño y mi corrección parte por humillar, por hacer sentir menos que yo a mí mismo. Muy fallando. Ambos somos pecadores, ambos nacimos condenados, merecedores de un castigo eterno, pero ambos, y es la voluntad de Dios por la misericordia de su gracia, vamos a ser parte vamos a vivir en la eternidad al lado de Dios. Ambos tenemos que ser restaurados, ambos tenemos que aprender. Entonces,
ni es más el padre porque es padre, ni tampoco es más el hijo porque sepa más o porque ya haya alcanzado más logros, ¿no? En Dios todos somos hijos, ¿cierto? Dios no tiene nietos, todos somos hijos. Mi hijo es hijo de Dios. Dios así lo tiene estipulado. Yo soy hijo de Dios. Entonces, tenemos que mirar con esos ojos a nuestros hijos. Tenemos que hablar con paciencia, porque hablar con paciencia forma carácter. Hablar con ira forma rebeldía. Muchas veces la rebeldía de nuestros hijos es consecuencia o es causada por la forma en que nosotros los más corregimos. Y no es para justificar. Sí, tiene que ser muy consecuencias, pero tenemos que ser muy intencionales y pensar muy bien en lo que hacemos. Escuchar sus inquietudes también es parte de una comunicación piadosa. Nuestros hijos tienen que tener la seguridad de que a ser escuchados por parte de nosotros van a ser atendidos, van a ser orientados y no juzgados, ¿cierto? Si mi hijo comete un error y necesita contárselo a alguien, yo debo darle la seguridad de que yo lo voy a escuchar y lo voy a instruir conforme a la palabra, conforme a lo que Dios establece. No puede ser que él evite hablar conmigo por el temor a la acción inmediata o a una corrección airada. Obviamente nos vamos a enojar, obviamente nos vamos a veces sentir tristes, decepcionados, mal, pero, pero tenemos que ser conscientes de ese error que nos ha dado Dios y de que tenemos que ayudar precisamente a restaurar, tenemos que ayudar a corregir el error, la falla. ¿Sí? El llamado de los hijos es a que abran su corazón, a que no pierdan la comunicación con los padres, a que tengan la posibilidad de buscarle y de encontrar también instrucción de parte de Dios que provenga de los padres. ¿Sí? Padres, si sus hijos abren su corazón, necesitan ayuda, le cuentan acerca de determinada situación, problema, duda, etcétera. No entren a regañar o buscar a priori, actúan primero los principios bíblicos para solucionar el problema, para darle consejo para abordar la situación. Lo que se debe buscar primero es la restauración, la solución, la ayuda necesaria. Y si hay que corregir, esa corrección tiene que ser con amor, porque la corrección sin amor es ineficaz y dañina. Convierte las situaciones en un pleito, es humillante o puede llevar a un castigo que no busca la restauración. La verdadera corrección debe hacerse con caridad, con verdad, con mansedumbre, buscando el bienestar del otro, como lo encontramos en la Biblia. Primera de Corintios 13, ¿qué nos dice? Dice, eh, dice aquí Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, entonces como mensaje que suena, y ahí toda esa parte de ese capítulo 13 nos habla de cómo es el amor es sufrido, el amor no es ansioso, no es, ¿sí? Entonces, el amor tiene que estar por delante de todo, el amor prevalecerá. Entonces, si hay corrección sin amor, no hay nada. Juzgar, es castigo, ¿sí? Ahora, en Hebreos 12 vemos que el ser humano necesita corrección. El ser humano necesita corrección. Y hay un principio que Dios a quien ama corrige. Hebreos 12:5 dice,
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si somos hijos de Dios, somos disciplinados por Dios. Somos disciplinados por Dios. Si somos hijos de un ser terrenal, somos disciplinados por ese padre, por esa madre. Por otra parte, dice, tuvimos a los padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si obedecemos a nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a obedecer más a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial? Pero nuestro Padre Celestial también nos corrige, también nos disciplina. Y dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejecutados. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie que discipline se va a sentir contento por ello inicialmente. Pero dice la palabra que el fruto de esa disciplina va a ser justicia, va a ser da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces es normal que yo corrija a mi hijo y él se sienta mal, no se sienta cómodo. Es normal que yo corrija a mis estudiantes, soy profesor, y él no se vaya a sentir bien. Ahora, esa corrección tiene que ser adecuada, tiene que ser amor, tiene que ser escarnio, no tiene que ser buscando destruir, no tiene que ser ni ridiculizar. Pero es necesario corregir, es necesario llamar la atención, claro. Y cuando yo le llamo la atención, ¿se va a sentir bien? No. Pero después va a dar gracias, si lo asimila, va a dar gracias por esa corrección. Porque los frutos de esa corrección los va a ver más adelante. Los frutos de las correcciones de nuestros padres los vemos presentes ahora. En un momento determinado no entendíamos por qué nos privaban de una cosa, de la otra nos castigaban. Pero entendemos que eso ayudó a formar un carácter. Y si nuestros padres, que son seres pecadores, pudieron darnos instrucciones que sirvieron para que creciéramos, cuánto más podemos aprender de la disciplina que nos da el Señor. Entonces, padres, hablar con firmeza, sí, pero con ternura, ya que los hijos necesitan sentirse escuchados y guiados con amor. Entonces, corregir con amor y dar espacio para que los hijos puedan hablar sin miedo, es una aplicación. Otra, hijos, obedezcan a sus padres. Lo dice ahí la palabra. Abran su corazón, hablen con ellos. Pasemos ya al siguiente punto, el poder de nuestras palabras, o como lo puse ahí, la lengua como instrumento de vida. El poder de nuestras palabras. Proverbios 18, 20 y 21. 18, 20 y 21. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Nosotros podemos utilizar la lengua, las palabras, para
causar mal en el otro o para contribuir a la edificación del otro. Y un texto que es mucho más amplio, que nos habla precisamente del poder de la lengua, lo encontramos en Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Voy a leerlo rápidamente. Voy a leer del 1 al 10. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de revelar todo su cuerpo. O sea, si alguno no ofende, es perfecto, ¿cierto? Y si es capaz de controlar la lengua, es capaz de controlar todo el cuerpo. Dice, he aquí, nosotros podemos ponernos la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es una comparación. Una nave, un buque de unas dimensiones impresionantes es manejado por un pequeño timón. La lengua, aunque un miembro pequeño, puede causar cosas muy buenas, pero también estragos. Y gobierna todo lo que hacemos. Dice el versículo 6. Y la lengua es un fuego. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros miembros y contamina todo el cuerpo. E inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la lengua es impresionante. Y con la misma lengua con la que estamos aquí, con la que dedicamos a entonar himnos a nuestro Dios, para glorificarle, para santificarle, para darle la gloria, con esa misma lengua destruimos a veces a nuestros seres queridos, porque ni siquiera al otro, a nuestros seres queridos, con la crítica, con las palabras proferidas de manera irada, de enojo, con las comparaciones que no se deben hacer. Entonces, que nuestra boca, que nuestra lengua no sea para maldecir, no sea para destruir, que sea para construir, que sea para edificar, que sea para ayudar. Y en el entorno familiar, que sea para ayudarnos a crecer conjuntamente y buscar o ir en la dirección adecuada en el camino que nos ha tratado nuestro Padre. Las palabras de la familia pueden sanar o herir profundamente. ¿Sí? Y la importancia de autocontrolarnos y de controlar nuestra lengua es fundamental. ¿Sí? La lengua puede bendecir o destruir, acercar o alejar. En el hogar, una palabra bien dicha puede sanar una herida. Una palabra mal dicha puede abrir una herida. Entonces tenemos que ser intencionales al hablar. Debemos pensar antes de hablar. Debemos orar antes de confrontar. Aplicación, hermano. Bendito el Señor, que nos dé dominio propio, que nos ayude a no reaccionar en la carne, sino en el espíritu, y de esta manera poder tomar la lengua, poder usar la lengua para bendición.
pasemos a la siguiente lección, que es el fruto del Espíritu en la comunicación. El fruto del Espíritu en la comunicación. Sabemos, hermanos, que para nosotros Cristo es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir, ¿cierto? También sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, en nosotros debe haber habido un nuevo nacimiento. Y en nosotros debe habitar el Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son claros. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si nosotros realmente tenemos al Espíritu Santo, tenemos que dar frutos, o los frutos del Espíritu con nuestra vida. Y una forma clara en la que mostramos los frutos del Espíritu Santo es en la forma en que nos comunicamos y en la forma en que nos comunicamos con los seres queridos. Si nosotros en nuestra comunicación glorificamos al Señor, buscamos la edificación, buscamos el crecimiento conjunto, reafirmamos, motivamos, ahí estamos mostrando templanza, bondad, felicidad. Pero si nosotros con la palabra estamos destruyendo, estamos juzgando, estamos atacando, estamos señalando, si estamos mostrando los frutos de un verdadero creyente, que ya fue restaurado, que ya nació de nuevo. Filipenses 2 dice, capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nosotros tenemos que estimar a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, como superiores a nosotros mismos. Tenemos que tratarlos como esa imagen de Cristo que ellos son, ¿cierto? Y debemos buscar el bien para ellos, así como el bien para nosotros, así como entonces, una familia que se comunica con el fruto del Espíritu, reflejará a Cristo y vivirá en unidad. ¿Sí? La comunicación en el hogar debe reflejar el carácter de Cristo, o sea, amor, gozo, paz, paciencia. Una familia llena del Espíritu se comunica con mansedumbre, con respeto, con humildad. Y entonces, unas claves, una aplicación, unas claves prácticas. Tenemos que aprender a pedir perdón, tenemos que aprender a agradecer. Nosotros estamos por sentados todos en las actividades, la gratitud. Tenemos que aprender a animar al otro, ayudarlo a levantarse. ¿Sí? Tenemos que orar juntos. Si la oración es algo permanente en nuestros hogares, eso va a contribuir a que la comunicación entre nosotros sea mejor. Tenemos que aprender a usar palabras de afirmación. Digo que mi madre desde antes de ser creyente me decía, o no sé si posterior a ella me decía, cuando vayas a hablar con alguien, primero exalta de lo bueno que tiene.
Primero dile, ¿sí? Lo que tú lo estimas, que tú lo aprecias, exaltar lo bueno. Inclusive, hazlo cuando vayas a hablar de algo malo de él, cuando vayas a confrontarlo, ¿sí? Primero exáltelo, primero muéstrale sus cualidades, ¿cierto? Afírmelo, dígale que es hijo de Dios, ¿sí? Dígale que es imagen de Dios. Estoy hablando de tu creencia, pues, ¿sí? Hágale saber su error con amor. Entonces, evalúa tus palabras a la luz del Espíritu Santo. Pide perdón, agradece, anima, ora juntos, es la palabra de Dios. Ya para terminar, hermanos, de manera como de conclusión, decía yo al principio, ¿cuál es nuestra conclusión? Cristo es el modelo perfecto. Cristo es el modelo de toda relación. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros debemos buscar alcanzar la estatura del valor perfecto de Cristo. Debemos seguirlo a Él. Y seguirlo a Él es seguirlo en todos los aspectos. Y Cristo nos dio grandes ejemplos en sus cualidades comunicativas. Él dijo verdades que tenían que ser dichas, pero Él también demostró su amor para con los demás. Él animó, levantó a otros. ¿Sí? Dice Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que agarrar, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús, siendo Dios, se despojó de esa deidad y padeció por nosotros. Se hizo hombre y padeció por nosotros. Se hizo servidor nuestro. Se humilló. Fue obediente siendo el Padre. Y ese amor sacrificial llevó a padecer las penurias en la cruz y a derramar su sangre para perdón de nuestros pecados. Para que nosotros podamos tener una mínima cantidad de ese amor sacrificial y ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y qué mejor ejemplo o instrucción que la que nos da Jesús en Juan capítulo 3. Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En todo, ámense en todo. ¿Cierto? Ustedes quieren verse o quieren que los demás sepan que son mis discípulos. Demuestren el amor los unos a los otros como yo los he amado. Cristo es el modelo de humildad, servicio, compasión y sabiduría. Y por supuesto también es modelo de comunicación. Una familia que se comunica como Cristo será una familia unida, fuerte y llena del amor de Dios. Invito, hermanos, a que le pidamos a Dios que nos ayude a rendir nuestra lengua y nuestro corazón a Dios, para que reine en todo y también reine en nuestras conversaciones. Porque como hemos visto, la palabra tiene mucho poder. Con la palabra, las grandes guerras de la humanidad han
iniciados por la palabra de un hombre, ¿sí? Y también las grandes restauraciones se han originado por la palabra. Entonces, por la palabra de Dios, o por la palabra de un hombre instrumento de Dios. Entonces, y podamos rendir nuestra lengua, nuestro corazón delante de Dios, que sea quien gobierne y quien reine sobre nosotros en todo. Ya finalizando, hermano, hay heridas en tu hogar por palabras que se dijeron sin amor. Yo digo que eso es, claro, yo planteé la pregunta, pero yo también sé que eso es algo retórico. ¿Saben qué es algo retórico? O sea, es una pregunta que se hace por hacerse. Pues, ¿quién va a contestar quién? ¿Quién puede decir que no ha tenido alguna herida por algo que se haya dicho sin amor en tu hogar? Todos, todos padecemos consecuencias de algo que se ha dicho sin amor en nuestro hogar. Piensa bien, tienes que pedir perdón por algo, tienes que perdonar a alguien por algo. Hoy es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día para restaurar la comunicación. Hoy es un buen día para empezar a hablar con Cristo, para hablar con verdad, para hablar con gracia, para hablar con amor. Vamos, es el día del Señor. Y la idea es que hoy glorifiquemos a nuestro Dios y que lo alabemos en todo lo que hagamos. Hoy en las tardes, cada uno de ustedes, o la gran mayoría de ustedes, van a estar contestando. Si tienen algo que decir, digan. Si tienen que pedir perdón, pidan. Si tienen que perdonar, no tenemos algo ni día ni la hora. Y podemos estar hoy enojados con nuestro esposo, con nuestro hijo, con nuestra madre, y mañana no estar aquí en este mundo, o nosotros, o ellos. Terminemos orando. Señor, te damos gracias por este tema que ha sido abordado el día de hoy. Sabemos, Señor, que es tu voluntad que haya sido traído a población y que tú tienes un propósito absolutamente con todo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los principios que encontramos en ella y que nos sirven para vivir una vida conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener una comunicación asertiva, adecuada y con principios cristianos y bíblicos en nuestro diario vivir, especialmente, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que los esposos haremos nuestras relaciones en el respeto y en la escucha mutua, que busquemos la edificación conjunta y su gloria para Dios, que podamos reflejar a Cristo y tengamos algo de ese amor sacrificial que Cristo tuvo con nosotros en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros familiares, amigos, compañeros, etc. Señor, también te pedimos que nos dé sabiduría, que como padres podamos escuchar a nuestros hijos y orientarlos en amor, en camino del bien conforme a tu voluntad. Que los hijos tengan o tengamos, porque somos todos hijos, la capacidad de obedecer, de hablar, de buscar ayuda y de asumir la corrección. También, Señor, te pedimos que podamos tener dominio propio, que podamos regular nuestra lengua cuando la vayamos a utilizar para destruir o para maltratar, que la podamos, en cambio, utilizar para construir, para edificar, para corregir el amor. Te pedimos, Señor, que la forma en que nos comunicamos refleje que tenemos un nuevo corazón, que los dones del Espíritu Santo sean manifestados en nuestra vida y entre ellos, Señor, en la forma en la que hablamos. Ayúdanos, Padre, a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Él es nuestro mejor, nuestro más grande ejemplo. Queremos parecernos cada vez más a Él y queremos que la forma en la que hablamos demuestre que tenemos un nuevo corazón y que el Espíritu
tanto hábitat en nosotros. Que mis hermanos y yo, Señor, podamos aprovechar este tema que ha sido puesto el día de hoy para restaurar nuestras relaciones mundiales, para fortalecerlas basadas en el ejemplo de Cristo y que podamos crecer y avanzar de tu mano de la verdad. Te damos gracias, Señor.